Bueno, vamos a explicar cómo mostrar las señoritas de Aviñón a los niños, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que esta es una de las pinturas que revoluciona el arte del siglo XX. Esta pieza es un cuadro clave en el desarrollo pictórico. Es una obra que cualquier artista debería conocer, cualquier persona que se dedique a pintar debería conocer, ¿no? Se trata de la primera obra cubista de la historia del arte y fue realizada en el año 1907 por Pablo Picasso. Debemos decir en este punto que hay dos artistas que llegan a la misma conclusión en el mismo momento. Uno es Pablo Picasso y otro es Braque, ¿no? Los dos pintan un cuadro cubista en el año 1907. También tenemos que entender un poco la encrucijada en la que se encuentra el arte, ¿no? Y los pintores de ese momento. No hace mucho tiempo que se ha inventado la fotografía, se ha desarrollado la cámara de fotos, un artilugio que es capaz de representar la realidad tal como es, ¿no? Con todo detalle. El papel del pintor ha quedado relegado a un segundo plano, ¿no? Porque la cámara puede realizar un trabajo mucho mejor que él. Por tanto, la pintura lo que debe hacer es buscar un nuevo camino para las representaciones, ¿no? Algo que sea diferente, distinto, algo que la pintura o que la fotografía no pueda ofrecer, ¿no? Por eso una de las características principales del cubismo es la eliminación de la tercera dimensión. Como podemos observar en el cuadro, la pintura no tiene ningún fondo, sino que el fondo está adelantado al primer plano, ¿no? Por lo cual se pierde la profundidad. Una segunda característica sería la descomposición de algunas figuras o partes del cuerpo en distintos planos, ¿no? Que podemos observar en la cara de este personaje perfectamente. De manera que así se pueden apreciar desde distintos puntos de vista al mismo tiempo, algo que la fotografía no puede ofrecer porque solamente puede ofrecer un punto de vista, ¿no? Esto es algo que podemos observar pues no solo en este personaje, sino en la representación de alguno de los ojos de los otros o de las sombras de la cara que aparecen en algunos de los personajes, ¿no? Es decir, cogemos desde un ojo desde un punto de vista y lo representamos, la nariz desde otro y lo representamos, ¿no? Eso sería lo que, vamos, la descomposición de la figura nos ofrece una nueva dimensión, ¿no? Para la representación de ellas. Y por último debemos hablar de las influencias del cuadro, ¿no? Que tienen otros momentos artísticos, sobre todo del arte primitivo. Picasso estaba muy influido por la pintura románica, recordemos que en Barcelona hay bastantes ejemplos de ella, y por la simpleza a la hora de representar los cuerpos, que están dibujados a base de líneas, ¿no? Muchas veces dos líneas nos ayudan a componer un brazo, ¿no? Dos líneas nos ayudan a componer el cuerpo de una figura. Junto a ello también hay otra influencia importante del arte africano, ¿no? Que él puede observar en París una exposición de máscaras y la simpleza a la hora de componer las máscaras, también con esas líneas en diagonal, pues son las que van a hacer que Picasso se sienta influenciado. El rostro de esta mujer o el rostro de esta mujer nos recuerdan un poco esas máscaras africanas que influyen a Picasso. Bueno, el tema que se representa así es la llegada de un personaje, quizás el propio Picasso, que estaría representado aquí, detrás de una cortina que vemos aquí al fondo salen unas mujeres para ofrecerse en un prostíbulo, ¿no? Es interesante pues observar algún cuadro que puede influir a Picasso a la hora de realizar esto. Y vamos a cambiar la lámina porque en el año 1906 Picasso pinta un cuadro que se llama El Harén, que es este que tenemos en la parte superior, donde el tema es el mismo. Aparece una figura humana de un hombre que está observando una serie de mujeres que están limpiándose, cambiándose de ropa y demás, ¿no? Al fondo incluso aparece una mujer que sería la madame del prostíbulo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que ya había representado Picasso en alguno de sus cuadros y es muy posible que le influya, ¿no? A la hora de representar las señoritas de Aviñón. Sí es interesante también que observemos el baño turco de Ingres, este cuadro que se encuentra en la parte inferior, sobre todo por la acumulación de mujeres desnudas y por las posiciones de algunos de los brazos de las mujeres que son muy similares a las de las señoritas de Aviñón, levantándolos por encima de la cabeza, como hace esta mujer o esta otra de aquí, y que vamos a ver repetidas en el otro cuadro. Por último, sí me gustaría señalar que el adelantar el fondo al primer plano tampoco es una cosa exclusiva de Picasso, sino que la eliminación de la profundidad es algo en lo cual venían trabajando algunos artistas como Cézanne, el cual podemos observar perfectamente en este cuadro que se llama Los jugadores de cartas, ¿no? También observamos cómo existe algo de profundidad, ¿no? Pero hay un intento de adelantar el fondo al primer plano. Bueno, por último vamos a decir que aunque la obra se pintó en el año 1907, Las señoritas de Aviñón, a Picasso le daba cierta
cierta vergüenza mostrarlo y no lo hizo hasta el año 1916. Bueno, actualmente el cuadro está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y allí es donde se puede observar. Bueno, esperemos que así hemos hablado un poquito de las características del cubismo y bueno, del primer cuadro cubista de la historia del arte, que es Las señoritas de Aviñón.